Maat, el misterio de la diosa que controlaba el destino de los muertos. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que crees sobre justicia, moral y vida después de la muerte proviene de una diosa egipcia olvidada? La religión oficial no lo cuenta. Los libros de historia lo omiten. Pero aquí está la verdad prohibida. Maat, la entidad que dominaba el destino de las almas, fue borrada de nuestra memoria. A propósito, mientras piensas que el famoso ojo por ojo viene de la Biblia, los egipcios ya juzgaban delitos con una sofisticación que haría temblar a nuestro sistema judicial. Y lo más impactante, tenían pruebas de que el alma pesa literalmente, y yo tengo los documentos que lo demuestran. En este video accederás al conocimiento reservado a faraones y sacerdotes. Descubre el ritual secreto que decía quién merecía la vida eterna. ¿Por qué mentir era peor que matar en el antiguo Egipto? ¿Cómo aplicar el principio de Maat para tomar decisiones irrefutables? Hoy mismo, ¿listo para enfrentar verdades que desafían siglos de dogmas? Pulsa play. Pero cuidado, después de entender cómo Maat controlaba el destino de los muertos, tu visión del bien y del mal nunca será la misma. 1. Origen de Maat en el panteón egipcio. ¿Quién era Maat? La diosa que ni siquiera los otros dioses osaban desafiar. En el principio, cuando los dioses moldeaban el mundo, apareció Maat, no como una diosa más, sino como la encarnación misma de la verdad y la justicia. Mientras algunos se disputaban el poder, ella representaba el equilibrio que sostenía el universo. Imagina, una fuerza tan poderosa que incluso Ra, el dios Sol, actuaba bajo sus leyes. Si el caos intentaba expandirse, Maat se alzaba firme, como la luz tras una tormenta. Cuentan que nació del silencio primordial, incluso antes del primer amanecer. No tenía templos dorados ni ejércitos, sino principios invisibles que los faraones no osaban quebrantar. Su símbolo, una simple pluma. Una pluma, pero más pesada que montañas en el juicio de las almas. Sin Maat, todo sería oscuridad. Y, seamos sinceros, ¿quién querría vivir en un mundo donde la mentira triunfara? ¿Por qué era a la vez temida y amada? Porque Maat no hacía tratos. O vivías en armonía con ella, o tu nombre sería borrado. No por nada los sacerdotes la llamaban la columna que sostiene el cielo. ¿Exageración? Espera a descubrir cómo ella modeló la propia creación del mundo. Pero eso viene en el próximo capítulo. 2. Maat en la creación del mundo. Cuando Ra emergió de las aguas del caos, no solo trajo luz, trajo a Maat. Mientras los dioses daban forma a ríos y montañas, ella aportaba la orden invisible que hacía que el sol saliera a la misma hora cada día. Sin ella, el Nilo inundaría cuando quisiera. Las estaciones se perderían y las estrellas caerían como granos de arena. Caos total. Ni los propios dioses lo desearían. Dicen que, al comienzo de todo, Seth intentó alterar las leyes del universo, y Maat lo enfrentó, en silencio absoluto. Espadas, magia, no hizo falta. Su sola presencia, la verdad, fue el arma. A partir de ahí Ra comprendió. No basta crear el mundo, hay que mantenerlo equilibrado. Y así, Maat se convirtió en la clave maestra de esa armonía. ¿Y si te dijera que ese equilibrio dependía de un solo acto humano? Los egipcios creían que si una sola persona mentía, el universo se balancearía hacia el caos. Por eso, desde el campesino al monarca, todos vivían bajo su mirada. Esto nos conduce al próximo misterio. Cómo Osiris y Tot utilizaron ese poder para regir tanto a vivos como muertos. 3. Maat y el reinado de los dioses. Cuando Osiris asumió el trono de Egipto, no gobernó solo. Tenía a Maat como consejera silenciosa. Mientras él entregaba las leyes a los mortales, la diosa egipcia se aseguraba de que incluso los propios dioses obedecieran esas mismas reglas. Tot, el escriba divino, registraba cada palabra y acción en el gran libro cósmico,
siempre bajo la atenta mirada de la verdad. Ni siquiera los poderosos escapaban a la balanza de Maat. Osiris sabía que su reinado solo perduraría mientras mantuviera la armonía. Por eso, antes de cualquier decisión, consultaba el principio de Maat. Cuando Seth conspiró para derrocarlo, fue la ausencia de ese equilibrio lo que permitió que el caos se instalara. Pero aquí viene el detalle curioso. Incluso en la muerte, Osiris se convirtió en el juez de las almas, mostrando que Maat gobernaba tanto el mundo visible como el invisible. ¿Y Anubis? El dios de los embalsamadores trabajaba en perfecta armonía con Maat. Mientras él preservaba los cuerpos para la eternidad, ella cuidaba lo más importante, la moral inmortal del alma. Esta alianza divina muestra cómo la mitología egipcia estaba tejida con hilos de justicia y orden. Pero, ¿qué pasaba cuando esos principios sagrados bajaban del Olimpo a las calles de Egipto? 4. El principio de Maat en la sociedad egipcia. En el antiguo Egipto, Maat no era solo una diosa lejana. Era la columna invisible que sostenía cada aspecto de la vida. Desde el campesino que sembraba en las orillas del Nilo hasta el visir que administraba las ciudades, todos sabían que vivir en armonía con Maat era cuestión de supervivencia. La verdad y la justicia no eran ideales abstractos, sino normas tan reales como las crecidas del río que fertilizaban la tierra. Los jueces egipcios llevaban pequeños amuletos de Maat en el pecho, recordando que cada sentencia debía ser tan equilibrada como la pluma de la diosa. Mentir ante el tribunal, ni pensarlo, era ofender el orden cósmico. Incluso los contratos comerciales incluían juramentos a Maat, porque en Egipto, engañar al prójimo era como desafiar a los propios dioses. Y mira esto. Esa obsesión por el equilibrio hizo de Egipto una de las civilizaciones más duraderas de la historia. ¿Y el faraón? Él tenía un rol especial en esta danza cósmica. Mientras los mortales seguían a Maat por obligación, el gobernante debía encarnarla en vida. Cada decreto, cada ley, cada acto público tenía que reflejar el equilibrio perfecto, o todo el reino podía venirse abajo. Hablando de eso, ¿sabes cómo se ponía a prueba a los faraones en esta misión divina? 5. Maat y el juicio del faraón. El faraón no era simplemente un gobernante. Era el vínculo vivo entre los dioses y los hombres, y su mayor deber era encarnar a Maat en la tierra. Mientras la diosa mantenía el orden en el cosmos, él debía reproducir ese equilibrio en cada decisión. Una sentencia injusta, un impuesto excesivo, eso haría temblar los mismísimos pilares del cielo. Por eso, en su coronación, el faraón juraba gobernar con la pluma de Maat siempre presente en su corazón. Los sacerdotes realizaban rituales secretos para ponerlo a prueba. Se dice que en el templo de Karnak existía una cámara donde el faraón pasaba la noche en vela, siendo juzgado por Maat en sueños. Si despertaba perturbado, era señal de que su corazón no estaba puro. En ese caso, debía purificarse durante 40 lunas antes de volver a gobernar. Porque, ¿cómo representar la verdad si tu corazón es más pesado que la pluma sagrada? Y aquí viene el detalle más fascinante. Cuando un faraón moría, su corazón era pesado 2 veces. Primero, en un juicio simbólico durante su reinado, y luego en el tribunal de Osiris. ¿Y adivina qué? La misma pluma que usaban en los tribunales humanos era la que Anubis colocaba en la balanza divina. Esto demuestra cómo los egipcios entendían que el poder debía estar siempre al servicio del equilibrio cósmico. Y hablando del juicio tras la muerte, ¿estás preparado para conocer el ritual más importante de toda la mitología egipcia? 6. El libro de los muertos y la pesa del corazón. Era en el salón de las 2 verdades donde se revelaba el destino final. Allí, el difunto enfrentaba el juicio más importante de su existencia. No ante un dios iracundo,
sino frente a la implacable balanza de Maat. El corazón, sede de las emociones y las acciones en vida, se colocaba en un platillo. En el otro descansaba la pluma de la diosa egipcia, ligera como el viento, pero más pesada que montañas para los pecadores. Anubis, el dios de los embalsamadores, manejaba la balanza con precisión divina. Tot, el escriba celestial, registraba el resultado. El detalle más fascinante: el muerto recitaba la confesión negativa. 42 declaraciones que demostraban que no había cometido crímenes contra Maat. No he robado, no he mentido, no he causado hambre. Cada palabra resonaba en el salón, puesta a prueba por la misma fuerza de la verdad y la justicia. Y si el corazón pesaba menos que la pluma, el fallecido obtenía la vida eterna en los campos de Aaru. Pero si la balanza se inclinaba hacia el lado equivocado, Amit, la devoradora, engullía el corazón de un solo mordisco, condenando el alma al olvido eterno. Este ritual, detallado en el Libro de los Muertos, demuestra cómo los egipcios llevaban el concepto de Maat más allá de la vida terrenal. Y pensar que todo empezaba mucho antes de morir, en los templos donde los vivos ya honraban a esta divinidad. Rituales y culto a Maat. En los templos de paredes blancas, donde la luz solar entraba en ángulos perfectos, los sacerdotes de Maat realizaban ceremonias que pocos ojos profanos podían presenciar. Al amanecer, ofrecían a la diosa no oro ni joyas, sino algo más valioso: la verdad pura y directa. Los celebrantes se afeitaban la cabeza en señal de pureza y vestían lino blanco inmaculado, porque engañar a Maat era como tratar de ocultar la sombra del sol al mediodía. El ritual más sagrado ocurría en el solsticio de verano, cuando el mismo faraón ofrecía una pluma de avestruz a Maat. Pero no era cualquier pluma, debía ser perfecta, sin una sola falla, simbolizando el equilibrio que debía reinar en Egipto. Los sacerdotes la colocaban sobre un altar de alabastro, donde debía secarse naturalmente, y si la pluma se quebraba o curvaba, era un pésimo presagio para el reinado. Curiosamente, el pueblo común también participaba del culto, pero de forma más cotidiana. En lugar de grandes templos, honraban a Maat en sus acciones diarias. El comerciante que medía los granos con justicia, la madre que resolvía peleas con equidad. Incluso los niños aprendían desde pequeños: mentir no era solo malo, era una ofensa cósmica. Y cuando el orden social se veía amenazado por guerras o crisis, la figura de Maat se volvía aún más crucial. 8. Maat y la época de los conflictos. Cuando los hicsos invadieron el delta del Nilo, o cuando Ramsés II luchó contra los hititas, ocurría algo curioso. Los sacerdotes de Maat intensificaban sus rituales. En tiempos de guerra e inestabilidad, la diosa egipcia del orden se volvía más indispensable que nunca. Como si todo Egipto sostuviera colectivamente la pluma de la justicia, intentando evitar que el caos diera vuelta al mundo. Los templos permanecían iluminados día y noche, y las ofrendas se triplicaban. Los faraones guerreros enfrentaban un dilema: ¿cómo reconciliar la violencia necesaria de la guerra con los principios de Maat? La solución fue brillante. Proclamaban que luchaban para restaurar el orden cósmico. Cuando Tutmosis III aplastó a los cananeos o Mose expulsó a los hicsos, no solo conquistaban, según los papiros, estaban eliminando la maleza que amenazaba el jardín de Maat. Así, la guerra se convertía, paradójicamente, en un instrumento de paz. Pero la prueba más dura venía con los cambios dinásticos. Cuando Akenatón impuso el culto a Atón y abandonó a los dioses tradicionales, los sacerdotes de Maat susurraban que era la mayor ofensa a la armonía universal. Y cuando su régimen colapsó, se hizo bajo el discurso de restaurar a Maat. Esto revela el poder perdurable de esta divinidad.
Mientras imperios se levantaban y caían, la verdad y la justicia seguían siendo el fundamento verdadero. Y pensar que estos conceptos terminarían influyendo en civilizaciones mucho más allá de las fronteras del Nilo. 9. La influencia de Maat. Más allá de Egipto. Los griegos que comerciaban en Naucratis se llevaron más que papiro e incienso a casa. Se llevaron el concepto de Maat, que resonaría en el pensamiento de filósofos como Platón, cuando Sócrates hablaba de la justicia en sí, o cuando la diosa Temis aparecía con su balanza en la mitología griega. ¿Quién diría que estaban evocando a la diosa egipcia? Incluso la romana Justitia, con los ojos vendados, le debe más a Maat de lo que imaginamos. En Oriente surgen paralelismos intrigantes. El concepto zoroastriano de Asha, la verdad cósmica, o el budista Dharma, la ley universal, parecen primos lejanos de la verdad y justicia egipcias. ¿Coincidencia? Los historiadores señalan que las rutas comerciales transportaban ideas junto con especias. Lo más fascinante es que mientras Egipto desaparecía como imperio, Maat sobrevivía, transformada, pero viva, en la conciencia jurídica y ética de pueblos lejanos. Y hoy, cuando los jueces usan togas o cuando las sociedades debaten sobre justicia con equidad, están, sin saberlo, dialogando con aquellos sacerdotes que pesaban corazones contra plumas. El libro de los muertos podrá estar en los museos, pero su principio central, que los actos tienen consecuencias eternas, sigue más vigente que nunca. Y eso nos lleva a la pregunta final y más crucial. ¿Cómo aplicar estos principios ancestrales en el mundo moderno? 10. El legado de Maat en el mundo moderno. En los tribunales actuales, donde los jueces aún empuñan martillos y las balanzas decoran las fachadas de los palacios de justicia, la sombra de Maat es alargada. El principio de que todos son iguales ante la ley no nació en la Revolución Francesa. Fue gestado milenios antes en las orillas del Nilo, cuando la diosa egipcia enseñó que ni siquiera los faraones estaban por encima del orden cósmico. Hoy lo llamamos Estado de Derecho, pero su ADN es el mismo. En las empresas que adoptan códigos de ética, en los movimientos sociales que luchan por equidad, e incluso en las redes sociales donde, idealmente, buscamos la verdad. Todos son ecos lejanos de aquel salón donde Anubis pesaba corazones. La gran diferencia: los egipcios sabían que las mentiras tenían peso eterno, mientras que nuestra era digital apenas está intentando, y con dificultad, reaprender que las noticias falsas violan algo sagrado, el pacto social basado en la verdad y la justicia. El desafío actual: convertir a Maat de un concepto abstracto en una práctica diaria. ¿Cómo? Empezando por lo básico: honrar la palabra, exigir transparencia, recordar que cada acto, como en el juicio de las almas, deja huellas. La buena noticia: no necesitas amuletos ni rituales. Basta con llevar dentro de ti esa pluma simbólica, ligerísima pero poderosa. Y si quieres ir más allá en esta travesía, bueno, este canal está lleno de secretos esperando ser revelados. Conclusión. Y ahora dime, entre nosotros, después de conocer el poder de Maat, ¿realmente crees que nuestra justicia moderna es tan evolucionada? ¿O perdimos algo esencial cuando cambiamos plumas sagradas por burocracia? Piensa, ¿tu corazón pasaría la prueba de la balanza egipcia? ¿Tus acciones diarias equilibran la balanza cósmica? Y lo más importante, ¿qué peso tendría tu existencia en el juicio de las almas? Aquí está tu reto. Hoy mismo, realiza un acto que honre a Maat. Puede ser corregir una injusticia, rechazar una mentira conveniente o simplemente actuar con integridad donde otros fallan. Después, coméntalo. ¿Cuál fue tu acto de equilibrio? Si este video sacudió tus convicciones, imagina lo que descubriremos juntos a continuación. Activa la campanita, porque cada semana revelamos un nuevo secreto ancestral. Y comparte este conocimiento.
El mundo necesita con urgencia reaprender lo que los egipcios sabían sobre la verdad y la justicia.